Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de la Pizarra de Bo. Y hoy venimos a hablar pues de un chaval que ha salido cedido hacia Vitoria, Pau Cabanes, que ya hablé en el vídeo anterior de que tendríamos un vídeo especial. Y para eso pues he traído a un invitado especial, un analista de Twitter del Alavés, la Pizarra de Mané, que por si no lo conocéis pues ahora se va a presentar él. Yo os recomiendo seguirle, que hace un contenido muy interesante a la vez, aunque no sigáis al equipo, para estar enterados de todo lo relacionado con el equipo y con lo que está haciendo Pau Cabanes. Así que bueno, preséntate tú mismo. Muy buenas a todos. Pues sí, como ha dicho Luquen, mi nombre en Twitter es la Pizarra de Mané y estoy pues encantado de estar aquí pues para hablar un poquito del fichaje de Pau Cabanes sobre todo y también creo que comentaremos luego algo sobre el Alavés, sobre su encaje y distintos aspectos. Pues sí, y Cabanes al final, pues yo como ya comenté, es un jugador que a mí me ha gustado mucho en lo que se le ha visto en el Villarreal. Yo este año no he podido ver mucho al Villarreal B, pero también tengo entendido que estaba haciendo buena temporada. Y una vez pues ya empezó a jugar con el A, he podido ver varios vídeos de lo que está haciendo en el B, algún que otro partido pues por encima también lo he visto para ver qué tipo de influencia tiene. Y yo ya dije que creía que era un jugador que podía aportar en el Villarreal, saliendo desde el banquillo, siendo ese, digamos, cuarto atacante o ese comodín para todas las posiciones, porque realmente en el Villarreal le hemos visto jugando de extremo derecho, pero en el Villarreal B sobre todo ha jugado por la izquierda y por dentro, siendo una especie de ayoce, incluso si podemos permitirnos una comparación de perfiles, al menos por posicionamiento. Pero en el Villarreal pues ha jugado de extremo derecho, demostrando mucho desborde, demostrando ser un jugador directo, un jugador veloz, que ha generado ventajas en el último tercio, cosa que al final pues es bastante difícil de encontrar jugadores así, ya que es fácil encontrar jugadores que den continuidad al juego, pero no tanto que se atrevan y que te generen acciones de gol. Si no me equivoco, un gol y una asistencia con el Villarreal. También recuerdo ahora mismo bueno, no quiero decir el equipo porque la voy a pifiar, pero ante algún equipo generó un penalti que facilitó la victoria del Villarreal. Es decir, ha sido un generador de ocasiones bastante bueno para el Villarreal. Al final, el fichaje de Buchanan pues le ha cerrado un poquito esa puerta y le ha aparecido otra puerta que es la del Alavés. A mí personalmente me ha parecido una muy buena opción para el chaval. Un equipo que a mí me cae muy simpático, la verdad es que hay que decirlo. Y me parece que es un buen sitio para que pueda crecer y pueda demostrar su valía en primera. Y bueno, ahora pues para eso también hay que saber cuál es la situación del Alavés. Que yo he estado viendo y creo que va a poder jugar o va a poder tener bastantes minutos. No sé qué opinas tú, teniendo en cuenta qué tipo de jugador puede ser. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso de que al final la incorporación de Pau Cabanes sin duda es para darle minutos. Además, un poco para poner en contexto, el Alavés, pues más o menos la plantilla tenía todas las posiciones más o menos dobladas, en alguna incluso tenía hasta tres jugadores, y en lo que son pues la media punta, si podemos llamarlo así, con lo que juega Coudet, que son pues un extremo derecho, uno izquierdo y un media punta, pero juegan los tres muy centrados, no se abren mucho a banda. Y al final, para esas posiciones, en esas posiciones han salido tres jugadores en este mercado invernal y estaba bastante cojo, por decirlo de alguna manera. Y de ahí es porque han llegado las incorporaciones de Aleñá y de Pau Cabanes para complementar. Entonces, yo personalmente sí que creo que Pau Cabanes tendrá minutos, pues básicamente por una cuestión de números, porque no hay jugadores sino para las sustituciones. Ya se ha visto, por ejemplo, en el partido del Barça del último fin de semana, que sí que es verdad que el Alavés pues iba perdiendo y que buscaba un gol a la desesperada y acabó jugando Coudet con tres delanteros centros como son Quique García, Tony Martínez y Villalibre. Yo no estoy muy seguro de si es porque de verdad quería hacer eso o porque el resto de jugadores que tenía en el banquillo eran todos centrales, entonces era la única opción. Entonces, pues en ese contexto sí que veo que un jugador como Pau Cabanes, que se puede adaptar bien pues a las tres posiciones, vamos a decirlo,
pues puede tener ahí, no voy a decirte que vaya a ser indiscutible porque creo que eso irá en función del rendimiento y que creo que pues obviamente va a partir como suplente, pero sí que creo que puede tener esos últimos 5 o 10 minutos porque el Chacho Coudet es un entrenador que hace pocos cambios y los que hace los hace muy tarde. Entonces, pues al final va a tener que aprovechar esos últimos 5 o 10 minutos de cada partido que yo creo que Coudet sí que le va a dar y va a tener que intentar ganarse la posición. Yo creo que donde más factible veo que juegue es por la izquierda, porque si recordamos un poco los habituales, por la derecha tenemos a un Carlos Vicente que a priori es intocable, de Ujú. media punta suele estar Guridi, cuyo suplente natural debería ser Aleña, entonces también creo que será más difícil ver por allá Cabanes, aunque igual en momentos puntuales, pues depende cómo vaya el partido, si el equipo va perdiendo, pues le podemos ver ahí, como bien has dicho, de segundo punta, pero donde más le veo es en la izquierda, porque ahí, bueno, los jugadores que tenemos, pues son Carlos Martín y Konechny, bueno, Konechny que parece que está de baja un mes por un choque que tuvo en la cabeza, y si bien es cierto que igual Carlos Martín es el que más se ha sentado, a mí personalmente me está gustando lo que estoy viendo de él, pero sí que creo que es como una de las posiciones o la que más baila del equipo durante toda la temporada y puede yo creo que hay Cabanes como hacerse su sitio. Claro, es que a mí la sensación que me da, sin seguir del todo este año a la vez, que lo seguí bastante más la temporada pasada, es esa, que sí que es cierto que es posible que en ningún momento pueda conseguir, o sea, pueda hacerse con la titularidad, porque al final Carlos Vicente es intocable, no sé si el mejor del equipo, pero de los mejores. Guridi es un jugador que casa muy bien con la idea de Coudet y está encajando bien en esa media punta y es un jugador que en todos los años del Alavés ha rendido a un muy buen nivel. Y por la izquierda, pues como dices, Carlos Martínez el que más ha encajado y está dando un buen rendimiento. Pero sí me da la sensación de que entre todos, el que más... bueno, entre todos, exceptuando a Carlos Vicente, obviamente, el que más desborde o más electricidad ha demostrado en primera, en el poco rango que tenemos de Cabanes, obviamente, es Cabanes. Y creo que eso a la vez en situaciones como tú dices, de situación de estar perdiendo, tener que remontar, quizás no ante el Barça, porque ante el Barça, aun teniendo a Cabanes, pues, o algún jugador de este estilo, es difícil remontar, pero en partidos que necesites quizás meter algo más de chispa en el minuto 60, quizás es el jugador que más te puede aportar desde el banquillo, porque también tenéis ahí un jugador que es un antiguo conocido nuestro, como Hugo Novoa, que no tuvo un muy buen rendimiento en el Villarreal B, y según me dijiste fuera de cámaras, sí que te está gustando lo que estás viendo en el Alavés, pero tampoco es ese perfil que te vaya a agitar un partido. Cosa que Cabanes, pues por lo que se le ha visto en el Villarreal, sí que puede ser. Y sí que estoy de acuerdo contigo, que parece que es por la izquierda donde, incluso si hace las cosas muy bien, donde puede ganarse la posición es en la izquierda, porque obviamente de la derecha vas a quitar a Carlos Vicente, la media punta pues ahora mismo tampoco vas a moverlo, y es en la izquierda donde quizás si hace las cosas muy muy bien podría hacerse con la titularidad, pero mi sensación es que incluso sin conseguir la titularidad sus características sirven para que al Alavés le puedan aportar desde el banquillo esa frescura que le ha dado al Villarreal, que al final son contextos diferentes, pero eh, va a poder trasladarlo a la vez. Esa es mi sensación y sería una muy buena noticia tanto para Cabanes como para el Alavés. Y por ejemplo, lo que has dicho en este partido, que fue con tres delanteros y que no sabes si es porque creía que era buena idea o porque no tenía recursos. Pues quizás tener los tres delanteros, incluso que uno de ellos sea un jugador de un perfil diferente, porque Villalibre, Kike y Tony, los tres son un perfil, digamos, parecidos entre comillas, pues te puede venir bien un atacante así. Sí, 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 sin duda. O sea, estoy de acuerdo en eso. El que Pau Cabanes al final te aporta un perfil, o sea, tampoco yo sin haberlo visto mucho, me acuerdo de un partido, de hecho, que lo vimos juntos contra el Leganés, que me gustó Ah, es verdad, bastante, creo que ahí, no Fue ahí sé, donde una el penalti, es asistencia verdad. o provocó un penalti, sí. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues para un equipo como el Alavés, que la magia o digamos los jugadores más determinantes, al final como cuestan dinero, pues es más difícil de verlos en un equipo como el Alavés, pues al final ese jugador distinto que puede llegar a ser Pau Cabanes, yo creo que en ciertos momentos le puede venir muy bien al Alavés. Y ahí es donde, pues por la izquierda, yo creo,
de segundo punta puede adaptarse bastante bien. Y luego, bueno, el otro que me has comentado, un Novoa así corto, sí que es bueno. Sí que es un jugador que ha estado toda la temporada lesionado prácticamente, o sea, no ha tenido prácticamente participación, pero a pesar de que, como dices, sí, en el Villarreal B, pues igual no tuvo su mejor rendimiento, tampoco es que haya demostrado muchísimo de momento en el Alavés, pero sí que se le ve como que tiene algo, que igual luego se queda en nada, pero no sé, a mí de momento pues no me ha disgustado y yo creo que el recambio natural vaya de Carlos Vicente va a ser Hugo Novoa. Puede ser que encima, no diré que tiene características parecidas, pero también hemos hablado de esto fuera de cámaras. Obviamente, sin entrar en comparaciones, en Carlos Vicente, que es un jugador que por ahora es de otras dimensiones, tanto comparado con Hugo Nova como comparado con Pau Cabanes, pero podríamos decir que Carlos Vicente, quizás así en un modo simplista, Carlos Vicente en banda destaca mucho por el uno contra uno, pero también por los centros laterales que pone, en vez de ganar línea de fondo, confía mucho en su pie y lógicamente, o sea, al final muchas acciones del Alavés han llegado así. Pau Cabanes pues es un perfil también de ganarte más línea de fondo porque no tiene tan buen pie como lo tiene Carlos Vicente y quizás Hugo Novoa sí que es un jugador que en el momento que destaque o si algún día llega a destacar, pues sí, quizás como tú dices es un perfil más Carlos Vicente porque también es de destacar por su golpeo. Así que quizás tener un perfil diferente como Pau también puede venirle bien en ese aspecto. Sí, no, ahí estoy de acuerdo con lo que dices, la verdad. Al final, pues eso, Pau Cabanes yo creo podría llegar a verle también por la derecha en ciertos momentos, porque al final si consigue como tener esa jerarquía por delante de Hugo Nova, yo creo que va a ser como el primer cambio en muchos partidos y aunque de normal pues Carlos Vicente suele jugar los 90 minutos, sí que creo que depende, yo creo que todo depende de su rendimiento y todo lo que demuestre pues se va a hacer con esa primera sustitución, por momentos va a ser el titular, porque por la izquierda, si recordamos en la temporada del Alavés creo que han pasado hasta tres o cuatro titulares distintos por ese lado, que dos de ellos ya no están en el Alavés, pero ahora últimamente pues sí, como Carlos Vicente Stoikov y era quién más. estaba Abde Rebak. Ah, es verdad, Abde. Vale, vale. Sí, Abde y que se ha ido Stoikov. cedido al Granada, Stoikov que se ha ido al Granada traspasado y luego empezó Coudet, cuando vino Coudet empezó a poner ya más a Carlos Martín, como que era su elegido. Carlos Martín luego se lesionó, vino con Egni y ahora se ha lesionado con Egni, entonces vuelve Carlos Martín. Entonces ahí es un poco... Lo que sí que veo difícil de Coudet, o sea, Coudet lo que he podido ver de sus alineaciones más o menos, que yo pues si me seguís en Twitter intento pronosticar un poco los viernes lo que creo que va a ser la alineación, también para ayudar a los managers fantasy. Sí. Pues normalmente es un entrenador muy continuista y no, aunque un jugador haga un error, no suele por ese error quitarle de la alineación, sino es porque quiere buscar otra cosa o depende del partido lo cambia. Por ejemplo, el partido del Girona, que el Alavés se va 0-0 en el descuento, Diarra hace un error bastante gordo donde el Girona marca y gana el partido y aún así Coudet le pone el día siguiente, es decir, que confía a pesar de los errores que cree que es algo natural. Entonces, en ese sentido creo que para Pau Cabanés va a ser difícil hacerse con la titularidad en un primer momento porque creo que Carlos Martín va a estar jugando esos 70-80 minutos, entonces Pau Cabanes en esos 5 10 o 15 minutos que tenga va a tener que demostrar el triple de lo que ha demostrado Carlos Martín para hacerse con ese puesto, porque si no, pues Coudet en ese sentido es muy continuista, que en parte está bien porque le estás dando esa confianza al jugador, que era lo que faltaba al principio de temporada en el Alavés. Al final Luis García Plaza cada semana te hacía con todos los jugadores un remix, te ponía una alineación al día siguiente otra y estaban todos los jugadores sin confianza y estaba cada uno pues a ver si cazaba alguna o algo, demostraba y se ponía de titular. Entonces en ese sentido creo que Coudet hace bien y creo que esa será la mayor dificultad de Cabanes. Sí, a ver, a mí eso de darle continuidad a los jugadores a mí me parece que es una buena decisión de Coudet y que no hay que, digamos, crucificar a jugadores por un error. Y una cosa que yo también lo tengo claro, esto es más pues para la gente del Villarreal. Al final, Pau Cabanes, lo hemos visto todos que tiene cosas, que tiene mucho potencial, que para mí va a ser un jugador de primera
ya lo está siendo, pero en un futuro que va a ser un jugador de primera también. Pero lo que es la realidad es que esto para la vez solo servirá si Pau Cabanes rinde. O sea, Pau Cabanes tiene un trabajo por hacer, va a tener que rendir y nadie le va a regalar minutos y simplemente va a tener que demostrar que tiene el nivel para jugar en el Alavés. Y si no rinde como tiene que rendir, pues nada, será una sesión donde pues aprenderá cosas, pero que no va a funcionar para él. Creo que tanto para ti como aficionado del Alavés, como para nosotros como aficionado del Villarreal, todos queremos que funcione para que le sume al Alavés. Y así ya por terminar y entrar más en el Alavés como equipo, ¿cuáles son tus conclusiones o tus sensaciones en cuanto al fichaje? Aunque obviamente ya has dicho casi todo, pero bueno, un poquito como tus conclusiones respecto a esta operación. Pues a mí de las tres operaciones que ha hecho el Alavés, que bueno, luego las repasaremos, al final en ninguna se ha hecho como tal gasto de traspaso, han sido dos cesiones y un jugador que ha llegado libre. Y para mí personalmente esta ha sido la mejor operación por el hecho de que al final el Alavés, según yo he leído, no ha pagado ni coste de cesión, no sé si se hará cargo del salario o no de Cabanes, que tampoco creo que sea muy alto por venir del Villarreal B. Pero en ese sentido, en cuanto a riesgo-rendimiento que pueda ofrecer Cabanes, me parece el mejor fichaje, sin duda, porque el riesgo al final económico es prácticamente nulo y el potencial o el rendimiento que te puede llegar a dar es bastante alto si al final triunfa. Y viendo las anteriores cesiones, poniendo un poco perspectiva, yo que sé, pues con cesiones del año pasado, al final al Alavés se podría decir que es el Mirandés de primera división, ¿no? Donde los grandes equipos están cediendo jugadores que quieren que un poco tengan minutos y en general da buenos rendimientos o resultados. O sea, el año pasado tuvimos a Rafa Marín, de hecho que ha sonado para el Villarreal este invierno que al final creo que no se ha dado, ¿no? No se ha dado porque Nápoles no ha fichado ningún central. Luego Morodion también, que ahora está en el Oporto también, pues rompiéndola y estaba cedido. Y alguna cesión de la Real tuvimos, alguna salió bien, otra peor, la de Carricaburu, pero bueno, Alex Sí, sí, Sola a ver. mejor. Pero al final yo creo que en ese sentido es un buen destino porque el Alavés al final necesita también eso y el hecho de dar minutos te puede salir bien, te puede salir mal, pero yo creo que en general beneficia al jugador el jugar simplemente. A ver, es que al final esto es como todo. O sea, para mí, la operación es buena. Yo creo que al Alavés no se le puede recriminar la operación. O sea, luego al final, esto es fútbol, esto no es una ciencia. Y puede ser que en 2 meses estemos hablando de que, pues oye, no ha funcionado y Pau Cabanes pues no ha encajado, sea porque no se ha acostumbrado al frío de Vitoria o lo que sea, pero vaya, no, que no funciona. Esto es fútbol y ya, siempre digo, yo tengo aquí un muerto en el armario, un jugador que yo generé expectativas falsas en Villarreal como Ben Brereton, que sigo pensando que fue una operación bien tirada por el Villarreal, pero que no funciona y ya está. O sea, pueden pasar mil cosas en el fútbol y ya, pero yo creo que es un fichaje bien tirado por el Alavés y muy buena oportunidad para el jugador y para el Villarreal. Y yo sé que había gente del Villarreal que no le gustaba esta operación porque querían ver al chaval en casa y tal, pero a mí me parece que no, que es mejor que juegue en un Alavés y es que va a aprender incluso. Así que a mí me parece que es una cesión win-win para todos y yo ya sabes que ojalá sea win-win para todos y que el Alavés se salve, la verdad. Y ojalá sea así. Y bueno, ya un poquito ya llevamos 20 minutos, haremos otros 10 minutos así de charla. Eh, a ver, te voy a preguntar un poquito por Alavés, que es una temporada complicada, donde se ha cambiado de entrenador, habéis pasado de Luis García Plaza a Coudet. Sabes que yo no soy muy fan de Coudet de entrenador, aunque realmente tampoco tiene malos trabajos y tampoco creo que en Alavés lo está haciendo mal, pero no soy muy de Coudet. Y no sé, dime tus sensaciones de cómo estás viviendo esta temporada, cómo le está sentando el cambio al equipo. No sé, cuéntame un poquito tus sensaciones de esta temporada a la vez. Ujú. Pues sí, la verdad que está siendo una temporada un poco extraña, podríamos decir, porque al principio en verano pues ya el equipo lleva una temporada en primera después de quedar décimos y todo pues lo que supone el pensar que puedes llegar a aspirar a más. Sí que es verdad que la mitad de los titulares eran cedidos o se han ido traspasados, entonces tocaba
reinventarse, por así decirlo, y al final es muy complicado fichar 5 titulares que te vayan a rendir como te han rendido los del año pasado para todos los equipos. Pero aún así, sí que creo que en verano se hicieron fichajes ilusionantes. Por ejemplo, Luca Romero, que venía de la Almería haciendo buenos partidos. O Stoikov, que estaba en el Eibar desde hace 3 temporadas, marcando pues cada temporada casi 20 goles. En defensa alguna incorporación. Que bueno, Manu Sánchez, Hugo Novoa, Diarra, que eran un poco melones por abrir, pero bueno. Y luego el último, al final del mercado, trajeron a Tony Martínez, delantero del Oporto, que yo no le tenía muy seguido, pero bueno, tenía ahí también algún gol en la Liga Portuguesa y el Oporto al final pues es un equipo interesante y no sé si me dejó algún jugador más, pero bueno, más o menos por poner en contexto. Y de hecho la temporada pues empezó bien, el equipo a mí personalmente no me gustaba cómo defendía desde el principio, o sea, me parecía que eso era la mayor fortaleza del año pasado y que este año no estaba funcionando, pero como se marcaban muchos más goles, que era la mayor deficiencia del año pasado, pues se estaban ganando los primeros partidos y creo que eran 2 victorias en 3 partidos y entonces ya se empezaron a escuchar cosas del Euro Alavés, de que el Alavés estaba haciendo un temporadón, que iban a ir a Europa, hasta que vino una racha malísima y a raíz de esa racha malísima pues ya siempre estuvo en duda Luis García Plaza, muy malos resultados, creo que eran 6 o 7 derrotas seguidas, que no llegó a entrar el Alavés en descenso, pero estaba siempre con muchísimas dudas y sí que se veía un equipo que defendía mal lo primero y lo segundo que tampoco tenía la confianza, porque como he dicho antes, pues al final esa escasez de resultados pues te hace estar todos los días pensando en la alineación y a diferencia del año pasado que yo creo que hasta le vino bien a Luis García Plaza tener muchas veces pocas opciones porque no tienes lugar a dudas, dices pues mira tengo estos 11 van a jugar estos 11 lo hagan bien o mejor y como mucho pues cambiaba uno, pero este año el tener pues en la media punta 3 opciones, en los extremos 2 opciones en cada lado, pues al final te hacía cada día una alineación distinta y estaban los jugadores sin ningún tipo de confianza y el rendimiento la verdad que era bastante malo, entonces hasta cierto punto puedo llegar a entender su destitución en ese sentido, sí que me parece injusto por el hecho de todo lo que ha hecho y porque al final no ha llegado a estar en descenso nunca con el Alavés y eso sí que me parece lo más injusto, al final no darle como ese voto de confianza hasta el final a un entrenador que te ha subido a primera y te ha dejado décimo, pero sí que es verdad que si lo piensas con un poco de distancia o de coherencia, pues al final el equipo estaba jugando muy mal. Y al final, pues la llegada de Coudet, al final creo que por una parte ha distanciado un poco a la afición y a lo que es el equipo, a la dirección sobre todo, con la afición, que eso pues el año pasado no ocurría. Y al final pues con Coudet se ve otro estilo de juego que es pues un estilo más combinativo, se busca más jugar por dentro, al final pues con Luis García era más pues defender a media altura, intentar salir rápido, atacar por los lados todo el rato. Y con Coudet pues es un juego más interior, se intenta más tomar la posesión, tomar el control. Y en cuanto a resultados, sí que es verdad, tampoco se ha visto una enorme mejoría, pero sí que es verdad que creo que Coudet solo ha perdido desde que está entrenando 1 o 2 partidos. Creo que ha ganado uno solo, pero es que ha empatado como 4 o 5. El punto malo, pues que ahora mismo el Alavés está en descenso, sí que pues que ha venido de jugar contra el Barça y que equipos pues con los que está peleando, que al final yo creo que va a ser una pelea hasta el último partido, porque creo que este año pues no hay, como tal igual el Valladolid, pero no hay ningún equipo que esté muy descolgado de la pelea y eso al final hace que necesites puntuar más para salvarte. Y al final eso, pues victorias de equipos como el Leganés que ha ganado al Barça y al Atlético, que nadie se esperaría, pues tiene el Leganés ahí 6 puntos que de normal no tendría y estaría pues el Leganés en descenso, o el Español que ganó el otro día al Madrid, que tampoco nadie se esperaba, y que si no pues el Leganés tendría 3 puntos menos y también estaría en descenso, pero vaya, que tampoco es que eso sea excusa, pero... O sea, mis sensaciones también un poco después del mercado, que si eso luego comentaremos, que me parece un mercado un poco deficiente para la vez, pero sí que creo que a pesar de ese mensaje de la dirección de no fichar y como tirar un poco con lo que hay, sí que creo que el Alavés conseguirá mantenerse
simplemente por la calidad que hay en el equipo y por los automatismos que ya hay y porque yo sinceramente creo que hay tres equipos peores que el Alavés mínimo y con eso pues es suficiente para el Alavés para mantenerse otro año más. Ahora, es que yo sí que tengo, ya te digo, no voy a entrar mucho porque este año no lo he visto, no lo he visto en exceso, pero sí que me da la sensación en el buen tramo de Luis García Plaza que era difícilmente sostenible ese rendimiento por el simple hecho de que, o sea, lo del año pasado de Luis García Plaza tiene un mérito increíble siendo la plantilla, si no me equivoco, de menos presupuesto de la liga y hacer lo que hacía tan bien. Sí que es cierto que, como tú dices, tenía una idea, iba con ella hasta el final y o sea, y con sus pildoritas de darle la motivación a los jugadores y tal, pues incluso cuando estaba mal el equipo, renacía y volvía a ganar y acabó décimo, que era una muy buena posición para la vez. Pero sí que es cierto que, pues, eso al final, teniendo en cuenta que la plantilla es limitada y que el juego también, la variación del juego es tan limitado, pues sí que era una tarea difícil en cuanto a sostener ese rendimiento. Y al final, yo también creo, como tú, que a todo el mundo nos sorprendió la institución de Luis García Plaza porque era un entrenador muy apegado con la afición, que al final te ha llegado a primera y como tú has dicho, no te ha tenido en descenso en ningún momento. Pero sí que creo también con perspectiva que con resultados tan malos, un equipo que tampoco da señas de mejora, eh, no sé, sí que es cierto que me parece una decisión difícil para la directiva en el sentido de que quizás el equipo necesita aire fresco para cambiar y yo creo que la idea de Coudet, más allá de poder ser mejor o peor, le ha dado a los jugadores un incentivo nuevo para que estén más enchufados y estén más motivados y al menos pillar más por sorpresa a los rivales y bueno, a ver si ahora con las incorporaciones o con el momento actual pues va mejorando porque he estado mirando aquí partidos y a ver, realmente el Alavés no ha tenido partidos fáciles, ha tenido ahí el Betis que le ganó, Barcelona, Celta que me parece un rival más o menos complicado, Girona, Valencia, Atlético, Osasuna, no sé si en todo estaba Coudet, pero ha tenido un calendario difícil, ahora habrá que ver qué es capaz de hacer Coudet contra equipos de tú a tú. Así que ahí es donde veremos qué es capaz de hacer el Alavés. Y ya te digo, ojalá de Salves, un equipo que me cae muy bien. No podré ir este año contigo, pero seguro que iré algún fin de semana a Mendizorroza para ver a Pau también y para ver al Alavés, que es un estadio que me encanta. Y para terminar, ya que hemos empezado el vídeo con el mercado, pues dime un poquito tu valoración sobre el mercado del Alavés y qué sensación te deja en general. Que ahora mismo no tengo muy claro, que no me acuerdo exactamente qué fichajes ha hecho más allá de la Leña y Cabanes, quizás no ha hecho ninguno más, pero vaya, ya me contarás qué sensaciones tienes. Sí, bueno, un poco por contestarte, sí, yo creo que al final Coudet ahora tiene 3 semanas que creo que son los partidos Getafe en casa, Leganés fuera y Español en casa, o sea que son tres rivales directos, al final ahí es donde se va a ver de qué pasta está hecho, porque sí que es verdad que al final ¿qué? De los que has mencionado, pues al final por nombre son equipos difíciles, pero al final si tú miras la tabla clasificatoria, de los 20 equipos, 15 te pueden parecer a priori superiores al Alavés y el Alavés tiene que competir contra todos, igual pues contra Barça, Madrid, Atlético, obviamente es más difícil exigirle, pero al final, aunque sea un Osasuna que a priori es un equipo más grande que tú también, pues que tienes que intentar conseguir puntos. Y en cuanto al mercado de fichajes, eso como he dicho antes, pues sí que me parece bastante deficiente el mercado, porque al final, por poner un poquito números también, en cuanto a salidas, pues se ha marchado Lucas Romero, que apenas contaba, se ha roto la cesión, estaba cedido por parte del Milan y se ha marchado, bueno, el Milan lo ha traspasado al Cruz Azul de México, pero vaya, ahí no gana dinero el Alavés. Luego también se ha marchado Abderrebak cedido al Granada, que al final pues no estaba teniendo demasiada continuidad por el overbooking que había de jugadores en esa posición y se ha ido con una opción de compra de 8 millones, pero vaya, ahí no ha ingresado como tal el Alavés. Y luego Stoikov también se ha marchado al Granada, en este caso sí traspasado por 2,5 millones. Y la última venta ha sido Marwan Sanadi, que ha sido un poco el fichaje más sonado porque le ha fichado el Athletic,
que no está muy claro las cifras porque hay como fijos y variables, pero creo que más o menos en fijos han sido unos 3 o 4 y en variables pues 1,5, 2, 2,5, por ahí andará. Entonces pues al final si sumas un poco, el Alavés ha ingresado en torno a 6-7 millones en este mercado y es que el gasto ha sido cero porque ha fichado a Garcés, que es un central que viene del Colón, de la Liga Argentina, pero que ya lo tenían fichado hace meses y ha venido libre, pues porque ahí creo que la liga había acabado ya o no sé qué ha pasado, pero no sé exactamente y pues estaba ya como aclimatándose, aunque aún no ha jugado. Y luego pues las otras dos incorporaciones han sido la cesión de Pau Cabanes, que de la que hemos estado hablando, y la cesión de Aleña, que vino el último día de mercado del Getafe. Y pues al final sí que el alavesista pues piensa, hostia, está el equipo en descenso, porque ya estaba realmente en descenso el equipo a partir de esta semana con la victoria del Español, y al final has ingresado dinero y no te estás dejando un duro. Siempre pues la dirección está poniendo de excusa, o la explicación que ha puesto el director deportivo Sergio Fernández ha sido que prefiere no malgastar, o que el hecho de invertir gastando dinero no siempre es sinónimo de acierto, que obviamente pues eso es un hecho, pero tampoco creo que se pueda poner de excusa el hecho de no gastar dinero como con la premisa de que se va a gastar mal. Porque luego también, pues otro argumento que da él es que la destitución al final de Luis García Plaza y su finiquito ha trastocado pues toda la planificación que tenía el Alavés, pero no sé, también me cuesta otro argumento que me cuesta creerme. Y el tercer asunto que está por ahí es que Apcar y Quique García acaban contrato. También Sedlar, pero Sedlar pues no está contando y no creo que vaya a renovar, la verdad. Pero Apcar y Quique son dos jugadores que son ahora mismo con jugadores de nivel primera división. Y su renovación pues está todo el mundo esperando, no se sabe nada. Con Apcar llevan negociando pues no sé si 4 meses. Se decía que no anunciaban su renovación porque el límite salarial no lo permitía después de la destitución de Luis García, pero ahora con estos ingresos tampoco se sabe nada de la renovación. Entonces espero que no se marchen libres, la verdad, porque sería un desastre para el Alavés que se marcharan los dos libres. Y eso, es un poquito mi valoración. O sea, un poco de desilusión en ese sentido y ligera Sí, a ver, o sea, esperanza es por que Aleña y Cabanes, en mi ah, opinión. yo ya te dije que tras el fichaje de Aleñá, que en mi opinión sé que tú tampoco estás muy en este barco, pero que yo creo que tenéis que haber estado espabilados y mientras negociabais la cesión de Pau Cabanes, llevaros también a Ramón Terraz, que creo que podría haber sumado más que Aleñá. Eh, pero sí que entiendo la sensación del alavesista de que al final no inviertes el dinero por no querer malgastarlo, pero es que decir que no quieres invertir dinero por no querer malgastarlo es una señal de que, bueno, a ver, si no vas a confiar en lo que vas a gastar es que tampoco confías en tu propio criterio, es un poquito no tener claro qué proyecto tienes y un poquito así por encima sí que a la vez a veces da esa sensación de quizás no saber el rumbo al que quieren ir. También es cierto que en equipos así de que han subido de segunda hace poco, con presupuesto bajo, tiene que ser difícil organizarse y tal, pero sí que tiene pinta de ser una directiva donde las cosas no se hacen tan bien en muchas ocasiones. Tú y yo hemos hablado fuera de cámaras que cómo tiene que ser un poquito, o cómo debería de organizarse el Alavés con más fichajes estilo Carlos Vicente, que me suena que sonó un lateral izquierdo del Elche, puede Sí, ser, el del Elche, sí. al final no se dio, pero que a la vez tiene que optar por fichajes de ese estilo a ver si cuadran. O sea, al final, Carlos Vicente, has fichado por muy poco dinero y posiblemente vas a sacar una plusvalía muy grande. Y creo que tienes que optar por fichajes así, mezclando con cesiones de primera que pienses que te puedan sumar o jugadores libre y con el dinero que tienes jugar de la mejor forma para tener un proyecto. Y lo que comentas de Apcar y Quique, más Apcar que Quique, que al final si Quique se da, pues al final es un jugador también veterano y aunque creo que simbólicamente y por rendimiento dolería, pero sigue siendo que un Apcar que es un jugador que incluso si lo quieres sacar, puedes sacarte 10 millones o algo a la Premier, porque sí que es un jugador de que puede dar un salto en algún momento y no renovarlo, pues es lógico que enfada a la afición porque estuve viendo hace poco y parece que hay cosas raras que no se sabe si es
por qué lado es que no firman, porque me acuerdo que se hizo acuerdo, pero que al final no se ha firmado, no sé exactamente qué. Bueno, esto lo tengo mirado porque hay varias gente del Villarreal pidiéndole, pero bueno, eh, Sí, sin sí, más. no ha quedado claro como tal el asunto. Parecía al principio como que él no quería renovar pues cuestión de dinero, pero luego era que el Alavés no podía anunciarle cuando ya se había hecho la renovación, pero ahora al parecer tampoco lo anuncia, no... Yo me vuelvo a que puede que esté esperando a ver, a tener más claro si el Alavés va a jugar en primera o no para no comprometerse igual a largo plazo. Y ahora al final egoístamente el jugador pues obviamente puede pensar, me renta más acabar contrato y después pedir una prima donde sea y quedarme en primera, porque pues económicamente me va a beneficiar más. Aunque yo sí que pienso que Apcar tiene ese cierto sentimiento hacia el Alavés, porque al final ha estado Canterano, sí desde es. el B, lleva ya unos cuantos años aquí, entonces en ese sentido pues sí que creo que tendrá más sentimiento de pertenencia. Sí, seguramente. O sea, yo realmente, cuando. Yo tengo que decirte, cuando vi que iba a haber. Que ya había acuerdo para la renovación, me sorprendí. Me sorprendí porque sí Capcar está para. Aunque suene feo, para dar un salto más. Y realmente, pues, renovar sería un buen detalle para el Alavés, para darles tiempo a ellos y para darles una futura venta en el caso que se dé. Así que. Bueno, lo primero, a ver si se salva el Alavés. Yo espero que sí, ojalá que sí. Y ya luego, pues en verano sí que es cierto que me da la sensación de que el Alavés tendrá que replantearse cosas en el sentido de por qué lado quiere tirar o por dónde quiere tirar el proyecto. Y no sé si tienes algo más que añadir. Yo por mi parte no tengo mucho más que decir. No sé, ha sido la verdad que una buena charla. Hemos tocado bastantes temas y es un placer pasarme por el canal y ya pues en el futuro yo creo que también pues hablaremos, no sé si del Alavés, del Villarreal o de otras cosas, pero ya haremos pues algún vídeo o tertulia más juntos. Sí, yo ahora estoy dándole más caña al canal otra vez y ya en el pasado, para los que se acuerden, para los fieles, se acordarán que ya hemos hecho alguna que otra tertulia hablando de la Champions y demás. Y a mí tengo que decirlo que la fase de grupos esta me ha dado bastante pereza el de la Champions, así que una vez lleguen a eliminatorias y demás, pues ya tendremos alguna que otra charla y también de la vez en cuanto tengamos cosas para actualizar, porque tampoco te merece la pena estar hablando una vez cada mes de algo, pero sí que haremos alguna que otra charla a la vez, solo para ver también. Solo por ponerle contexto al Villarreal, pues aprovechando a ver cómo anda Pau Cabanes, pues hablamos de la vez también. Así que muchas gracias, la pizarra de Mané, por pasarte. A los que hayáis llegado al final del vídeo, pues seguidle en su Twitter y en todas las plataformas que tenga, que no recuerdo, pero los tiene ahí puestos en Twitter. Así que dadle apoyo y muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.